Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración profunda del Evangelio de Juan, apoyándonos en un análisis interesante del blog 3 Chapters, un artículo llamado El Verbo de Dios. Vamos a enfocarnos en cómo esta fuente mira los primeritos versículos, Juan 1:1 al 3, y también la declaración de propósito que está casi al final, en Juan 20. La idea es, sacar las claves que nos da este artículo sobre quién es Jesús según Juan y qué quería lograr el autor al escribirlo. Empezamos. Dale, empecemos. Perfecto. El artículo, como decía, arranca fuerte con Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, de entrada, nos pone sobre la mesa una identidad divina, creadora para Jesús, a quien llama el Verbo. Exactamente. Y el análisis subraya eso que lo identifica con Jesús y lo sitúa en el mismísimo principio. Le atribuye, divinidad y un papel en la creación. El autor del blog dice que es como un eco directo del Génesis. Claro, esa conexión es potente. Sí, muy potente. Y además, el análisis insiste en que, para captar el mensaje del Evangelio, es vital entender el propósito que el propio autor declara. Lo encontramos en Juan 20, 30, 31. Ajá. El blog recalca que Juan no estaba escribiendo una crónica nada más. Buscaba algo más. No solo contar lo que pasó, sino convencer de algo, ¿cierto? Precisamente, y ese propósito que el artículo pone como eje central es, lo cito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está. Ese es el núcleo según esta fuente. Ese es el núcleo. A ver, analicemos un poco esas dos designaciones clave que menciona. El Cristo. El artículo explica que se refiere al Mesías que esperaba el pueblo judío, ¿no? El que traerá liberación, justicia. Así es, el esperado. Y luego está el Hijo de Dios. Y aquí el análisis hace un hincapié importante, ¿eh? ¿En qué sentido? En que no dice un hijo, sino el Hijo. Según la fuente, captar esa exclusividad, esa relación única con el Padre, es fundamental para entender la magnitud de lo que Juan afirma sobre Jesús. Entiendo. Es una afirmación muy fuerte. Y además de quién es Jesús, el propósito habla de creer. El artículo profundiza en esto también, ¿verdad? Se fija en el verbo griego pisteuo. Correcto. Y va más allá de un simple estar de acuerdo intelectualmente. Explica que pisteuo significa más bien confiar en, depositar la fe en. Es más activo. Como un acto de confianza. Exacto. Y aquí el artículo destaca algo de la gramática griega que es interesante. La forma verbal que usa Juan para creyendo es un participio presente activo. ¿Y eso qué implica, según el análisis? Pues, según el artículo, esto sugiere que no habla de un acto de fe que ocurrió una vez y ya, en el pasado, sino de una confianza que se mantiene activa, de forma continua. Es algo intencional y sostenido en el tiempo. O sea, no es solo creer una vez y listo, sino como perseverar en esa confianza, mantenerla viva. Justo eso, es un creer continuo. Y esa confianza continua, según el propósito que citamos, es lo que lleva a tener vida en su nombre. Bien. ¿Y cómo desglosa el artículo esta idea de tener vida? Porque suena central. Es absolutamente central. La fuente propone que esta vida tiene, varias capas importantes. Primero, subraya que reconocer a Jesús como Mesías e Hijo de Dios te obliga, de alguna manera, a tomar una decisión. ¿Una decisión sobre qué? Sobre el lugar que Él va a ocupar en tu propia vida. No es un dato que puedas simplemente archivar y ya está. Exige una respuesta. Entiendo. Implica una postura personal. Exacto. Segundo, lo que ya mencionamos, la naturaleza continua de ese creer, de esa confianza que se mantiene. Y tercero, explora qué significa realmente tener vida. A ver. Aquí el artículo presenta dos ideas que van juntas. Por un lado, sugiere que sin esta confianza en Cristo, la persona, en un sentido espiritual profundo, carece de vida. ¿Cómo que carece de vida? El autor del blog incluso lo conecta con la advertencia del Génesis sobre la desobediencia a Dios que lleva a la muerte, entendida aquí como una separación espiritual de Dios. Vale, entiendo esa conexión. ¿Y la otra cara de la moneda? Es que al confiar en Cristo se recibe una vida nueva.
Esta vida nueva, según interpreta el artículo, es lo que permite restaurar la comunión con Dios. Te separa de esa muerte espiritual. Es como un cambio radical de existencia. Una transformación, entonces. Una transformación. Y aquí viene algo que a mí me pareció muy interesante del análisis. ¿Qué cosa? Que esta vida nueva no es algo pasivo. No es como recibir un diploma y colgarlo en la pared. El artículo sugiere que implica un esfuerzo constante, una dinámica activa por vivir de acuerdo con esa nueva realidad. Es separarse conscientemente de lo que representa la muerte espiritual. O sea, que vivir esa vida nueva requiere intención, esfuerzo. No es automático. Efectivamente. No es un estado estático, sino una forma de ser y de actuar que brota de esa confianza continua en Cristo. Bien, entonces, si intentamos resumir la perspectiva de esta fuente, el Evangelio de Juan se nos presenta como un texto con un diseño muy claro, ¿no? Quiere convencer. Totalmente. ¿Convencer de qué exactamente? Pues de la identidad suprema de Jesús. El Verbo que estaba en el principio, divino, creador, el Cristo, el Mesías esperado, y el Hijo único de Dios. Exactamente. Esas son las credenciales que presenta Juan según este análisis. Y el camino para conectar con esa realidad tan grande es la fe. Pero una fe entendida no como simple opinión, sino como... Como una confianza activa, profunda y que se sostiene en el tiempo. Un fiarse de. Sí. Y si miramos el cuadro completo, vemos por qué el autor del blog insiste tanto en entender el propósito original de Juan. Desde esta óptica, la fe no es solo creer que algo es verdad, sino confiar de tal forma que te redefine. Redefine quién eres y cómo vives. Muy claro. Esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? A ver. Si tomamos en serio este análisis sobre el propósito de Juan y su concepto de vida nueva, esa que está ligada a una fe continua, ¿cómo resuene esa idea hoy? ¿Qué implicaciones tendría para nosotros en el día a día interpretar esa vida nueva no como algo ya dado y cerrado, sino como un proceso dinámico, activo, que surge de una confianza que hay que renovar constantemente?